muy buenos días amigos de toda la República Dominicana y el mundo que sintonizan en televisión lo que tienes que ver. Estamos una vez más en su espacio de geopolítica. Hoy es lunes 22 de noviembre del año 2021 y ya estamos precisamente en la espera de que pasen 39 días para que llegue el año 2022. El santoral de hoy es Santa Cecilia, Virgen y Mártir. También hoy se celebra el Día del Músico Dominicano. Y así que el Día del Músico Dominicano se celebra cada año, el 22 de noviembre, para festejar a todos aquellos que de alguna u otra forma se relacionan y conocen sobre la música. Como yo sé un chin de guitarra, tocar algunos billines, bueno, pues entonces también estoy celebrando. Es la fecha que conmemora la muerte de Santa Cecilia, personaje del legendario mártir del cristianismo y patrona de los músicos. Por eso hoy es día en el santoral de Santa Cecilia. Y también existió una gran orquesta musical que se llamaba a sí mismo la Santa Cecilia, que hacía una especie de música de son, guaracha y salsa. Así que para todos los músicos dominicanos en el día de hoy, les felicitamos sobremanera. Hoy es Día Nacional del Líbano y Día del Maestro en Costa Rica. Así que muchas felicidades para los libaneses y para los maestros costarricenses. Así que nuestras felicitaciones desde cualquier punto que se encuentre. Bueno, todos los días hay que darles las gracias a Dios Todopoderoso por un día más. Agradecemos también profundamente la oportunidad y el espacio que nos brinda el colega, amigo, hermano, locutor, periodista de fuste, Nelson Encarnación, por la oportunidad de permitirnos conducir este espacio de geopolítica. Vamos a ver, a darles la bienvenida al colega y hermano Leandro, que ya está con nosotros. Campos Félix, periodista, profesor y locutor. ¿Cómo está, Leandro? Buenos Bien, días. buenos días, Alan. Buenos días a todos los amigos televidentes de Geopolítica. En este lunes 22 de noviembre del 2021, cargado de informaciones interesantísimas para todo el público de Geopolítica. Gracias a los que nos siguen a través de la televisión abierta en República Dominicana, a través de EN Televisión, y además a los que nos siguen en las redes sociales en todas partes del mundo y que nos muestran su cariño y nos dan no hace notar su presencia a través de las redes sociales. Para ellos, para todos los amigos televidentes de Geopolítica, bienvenidos a este lunes, a un capítulo más de Geopolítica de este lunes 22 de noviembre del 2021. Vamos a ver algunas de las informaciones que nos tiene la Oficina Nacional de Meteorología, como ya tenemos acostumbrado a nuestra audiencia, informarse acerca del tiempo. Pues las condiciones del tiempo, la presencia de una vaguada ubicada al sur de la isla y los efectos del calentamiento diurno estarán incidiendo sobre nuestro país, favoreciendo los incrementos nubosos después del mediodía, acompañados de chubascos dispersos, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento sobre varios puntos de las regiones noreste, la Llanura Oriental y Valle del Cibao, así como la Cordillera Central y la zona fronteriza. Nublado esta tarde con chubascos dispersos, aisladas tronadas a vaguadas y efectos locales. Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, incrementos nubosos en la tarde con chubascos aislados, y Santo Domingo Oeste, medio nublado en la tarde y en la noche con chubascos distanciados. La temperatura oscilará hoy entre 30 y 32 grados Celsius la máxima y la mínima entre 21 y 23 grados Celsius. Eso es todo lo que tenemos en el informe del tiempo en el día de hoy. Leandro Campos.
Sí, Alan, hoy es lunes, un lunes bien cargado, histórico para la República Dominicana, y se trata de giros importantes en lo que es la política con relación a Haití. Hay algunos intentos de diálogo, un emisario enviado por el primer ministro Ariel Henry. Se anunció en la tarde de ayer el grupo de misioneros que fueron liberados dos de los 17 misioneros que estaban secuestrados en Haití. No sabemos a ciencia cierta si eso es así y por qué dos y no los demás. Mientras ayer se aplazó el juicio de las medidas de coerción a los imputados en la operación Coral 5G y fue propuesto para el jueves próximo de la semana que hoy estamos iniciando, donde en la parte de la defensa de los imputados les pidió aplazar para ello estudiar la acusación que consta más de 600 páginas y que parece ser elemento muy acabado, sólido, sostenido sobre las imputaciones que le hacen a los generales, a los dos coroneles y 7 imputados que guardan prisión en la cárcel del Palacio de Justicia y que el próximo jueves será conocida la medida de coerción. ¿Y qué tema mantiene crispado a la sociedad dominicana? Mientras se dieron acontecimientos importantes en el mundo, que también lo veremos en el orden que lo hemos expuesto, como elecciones en Venezuela, parciales en Venezuela en el día de ayer. Pero vamos al detalle primero con lo que es la situación con Haití, que es la que más preocupación en este momento irradia en la República Dominicana. Bueno, con respecto, bueno, te voy a dar un toque. Me parece que el caso Coral y Coral 5G probablemente pueden ser fusionados, o sea, convertirlo en un solo caso para... Es que lo es que lo es solamente que es como una extensión, Coral 5G. exacto. Bien, mira, en el caso de Haití, que nada más hayan sido liberados dos, tratando de dar una muestra de que se puede negociar. O sea, no se ha dicho porque la iglesia, quien recibió secuestrados, no ha dado más detalles sobre el caso y se está investigando. Además, hay informaciones que se han quedado en stand-by, que no se han dado con mayores detalles, precisamente porque no se quiere deliberar en cuanto a lo que posiblemente podría devenir para esas bandas. Pero están dando una muestra de que están en posición de negociar. Y de hecho ha sido bien la flexibilidad que ha tenido incluso el mismo gobierno haitiano con querer dialogar o apaciguar, como se dice, las tensiones entre República Dominicana y Haití. Aunque República Dominicana, de verdad que sí, está vigilante constantemente en cuanto a lo que está pasando en Haití y sobre todo con estas bandas. Porque de verdad que si estas bandas continúan en esa tesitura, es como dijimos al principio, ellos van a buscar la forma de convertirse en opositores revolucionarios y que lo que están pidiendo hasta el momento, no solamente 1 millón por cada cabeza, ahora ya se le bajarían de los 17 a 15 millones, si es lo que pretenden, pero eso significa que ellos van a liberando dos, probablemente ellos van a tener que liberar casi a todos, o lo liberarán a todos. Mira, yo lo que no estoy convencido, Alan y amigos televidentes, de que ese secuestro sea un hecho tan cierto como lo que se ha divulgado. Porque no es verdad que siendo Haití un pedacito de tierra, ahí hay dos cosas importantes. Ahí no hay gobierno o esos secuestradores son parte de la complicidad, operan bajo la complicidad del propio gobierno en Haití. Porque una de las dos debió existir. Cuando una de las bandas, el famoso barbecue, tiene un nombre rarísimo, Chariki, algo parecido, decidió dar
una tregua para que llegue combustible al país sin la intervención del gobierno de Ariel Henry, inmediatamente él debió al otro día renunciar o entrarle a la banda de Barbecue. Porque Barbecue ahí demostró que él es el que tiene el control del país. O tienes el control o opera bajo la complicidad del Estado, del gobierno actual de Haití, el primer ministro, porque si no debió enfrentarlo en ese mismo momento, porque estaba desafiando su propia autoridad. Por lo que yo no creo a ciencia cierta que el problema de los misioneros sea un problema solo de las bandas. Yo pienso que en Haití uno realmente no sabe, porque si fuera solo de la banda y estuviera en peligro la vida de esos misioneros, no es verdad que los Estados Unidos no hubiesen actuado en consecuencias. Yo pienso que ellos saben muy bien que esos misioneros están resguardados y bien guardados y que responden a otros fines que tienen que ver con el avenimiento de esa sociedad haitiana, sin lugar a dudas. Estados Unidos no ha dicho todavía esta boca mía con respecto precisamente a los secuestrados. Claro, si tuvieran secuestrado de verdad, yo hubiera salido de frente. Vamos a tomar una acción en contra de esas bandas y enfrentarlas. Lo que pasa es que, como tú dices, tal vez los Estados Unidos estén pendientes de que algo tal vez se salga del lugar de lo que está afuera, para tomar una acción quizás más contundente y enfrentar las bandas o enfrentar directamente al gobierno o tratar de determinar si estas bandas están... Es que ese gobierno está puesto ahí con la complicidad, con la colaboración y con la autorización de Estados Unidos. Después de la muerte de Jovenel Moïse, el control de Haití desde hace años lo tiene Estados Unidos, y fue una comisión de los Estados Unidos quien decidió quién era el sustituto. Recuerda que el sustituto inmediato de Jovenel Moïse fue Claude Joseph, que se erigió como el primer ministro y como el sucesor inmediato de... ¿Y qué pasó? Que una comisión encabezada por los Estados Unidos decidió que era Ariel Henry, que por demás Jovenel Moïse lo había elegido una semana antes, pero todavía no había tomado posición como primer ministro de Haití. Es decir, en Haití uno solamente ve confusión, y yo estoy convencido de que esos secuestradores no es tal secuestro. Yo pienso que ahí hay cosas que se esconden y que nosotros no dominamos desde acá. ¿Cuál es el verdadero fundamento entonces de la existencia de estas bandas? Si son más de 27 las que existen, y bueno, están lideradas, yo creo que unas 10 o 12 bandas por el Barbecue, y están afines todas con él. ¿Y quién era Barbecue? Barbecue era un agente policial. La capitán de la policía de Haití. Sí, no era un fullero. Es un fullero de por sí, pero no era un delincuente común, sino un agente entrenado y cerca del poder, porque tiene un puesto importante. ¿Y quiénes son la mayoría de los integrantes de la banda de Haití? Gente del pueblo haitiano. Militares, exmilitares. Exmilitares y policía haitiano. Es decir, están ligados al poder y todo el mundo sabe cómo opera la milicia en Haití, cómo son los policías, cuál es el vínculo con el poder que tienen los policías, que tiene un gran vínculo, sí, ejerce un gran poder. Un policía en Haití, es una autoridad. Bueno, pues entonces los Estados Unidos tendría que dar una explicación amplia, sobre todo a República Dominicana y al Caribe, y no solamente a nuestra zona, sino al mundo entero, con respecto precisamente a lo que está pasando en Haití, porque si estas bandas están o estarían posiblemente vinculadas al gobierno actual, entonces el gobierno de los Estados Unidos estaría patrocinando dentro de cierta medida, posiblemente, una especie de terrorismo que no es usual en países como el nuestro. Es evidente que a alguien le conviene que Haití siga siendo tierra de nadie y no propiciar la posibilidad de un entendimiento, de buscar vías interesantes. Y ahora me remonto a lo que decía Camille Charmet, que hace un par de semanas estuvo aquí en este programa. Sí, esas bandas fueron creadas para sostener
a ese poder desde Martelly hasta Jovenel Moïse, hasta Ariel Henry ahora. Sí. Ellas obedecen al mismo criterio, a los mismos patrones. Es decir, no pueden declararse ni beligerantes ni contestatarias en Haití. No, son del poder. Y por lo tanto, ahí se habla de complicidades extremas, hasta con la muerte del propio Jovenel Moïse. Bueno, y tampoco hay condiciones para que se realicen unas elecciones libres. Sí, porque las bandas salieron. De la oposición. Las bandas se fueron creando, óyeme bien, Ale, amigos televidentes, las bandas se fueron creando a partir de las grandes movilizaciones de masas en Haití que proclamaban y buscaban una salida política de otro nivel en Haití. Y las bandas fueron fuerzas de choque contra esos grupos. Y a Jovenel se le exigía ya entregar el poder. Claro, así es. Pero si Jovenel entrega el poder, no hay un control de quién viene en Haití, le puede pasar lo que le pasó en 1992, que se le coló un sacerdote que tenía vínculo con la población, formó un movimiento llamado La Balaz, y Jean Bertrand Aristide se convirtió en presidente de Haití después de la dictadura de Baby Doll, y no estaba bajo el control absoluto de los dueños de Haití, como son los Estados Unidos. Y ahí se dieron cosas extraordinarias en Haití en ese periodo, que terminó dándole un golpe de Estado a Jean Bertrand Aristide. Ellos no quieren otro Jean Bertrand Aristide, y es lo que se da en los corrillos internos en Haití. Quiere mantener el estatus de su gobierno títere que le sirven sin mediación a los intereses de los Estados Unidos. Pero Haití, en el término general, no está preparado con una organización política para llevar unas elecciones donde la mayoría pueda votar a favor. Hay muchas divisiones. Hemos entendido que en Haití existen alrededor de unos 29 partidos políticos. Oh, en Haití hay más de 100 partidos políticos. Pero me refiero a los 29 partidos políticos que más gente pueden conglomerar. Recuerda que en Haití no hay provincias, son departamentos, lo que podríamos llamar, y hay diferentes tipos de departamentos. Y esos departamentos han creado partidos individuales. Y hay partidos fuertes por departamentos que podrían gobernar el país. Sí, pero mientras tanto, en República Dominicana se debate algunos pronunciamientos, sobre todo el que hizo Leonel Fernández la semana pasada sobre los derechos humanos, que además provocó la intervención, la puesta pública de las Naciones Unidas sobre las parturientas en República Dominicana. Y ahora pareciera como que si República Dominicana es el culpable de lo que está pasando en Haití. Por esos hechos, yo diría, impropios, que no debieron ser de sacar parturientas de las puertas de los hospitales, que algunas de ellas tomaran el riesgo hasta de parir en guagua y en sitios que lacera un poco lo que es el interés de los derechos humanos de cualquier parte del mundo. Me parecería un acto criminal. Claro. Aún sacándola de las puertas de los hospitales, o sea, de las maternidades, o evitando que lleguen a ellas. O sea, como que parecería un acto criminal. Lo que hay que evitar es la entrada por la frontera, que ahí es donde está el negocio, porque esa parte está claro por sí solas a este país. Así es. El control tiene que estar en la frontera, no en los hospitales. Porque esas mujeres que paren aquí ya tienen tiempo aquí. Mediante negociaciones y pago de entrada y de transporte para llegar hasta Santo Domingo y otras localidades del país donde existen maternidades. Mira, vamos a seguir comentando este y otros temas que hay interesantes, como tú anunciaste en el intro de nuestro programa, después que hagamos esta primera pausa que tenemos ya lista para ustedes. Regresamos en breve. Adelante, Néstor Duval.
estamos de regreso aquí en Geopolítica, en este día que contamos a 24. Le decía, parece que Alan está fuera del aire, que en el día de ayer se estaban celebrando elecciones eh, parciales, digamos, en Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, y en la que hubo resultados interesantes. De 24 gobernadores que estaban en juego en esas elecciones, el rojo, si buscamos el mapa, el chavismo, como se llama, el Partido Unificado de Venezuela, PCV, obtuvo 21 gobernaciones y la oposición obtuvo 3 gobernaciones. El estado histórico de Zulia y el estado de Nueva Esparta. Nueva Esparta es la isla de Margarita en Venezuela. Y el estado de Zulia es el estado fronterizo cerca de Colombia y un estado también en mediano central de Venezuela. Con este proceso electoral en la que estaban en juego 24 gobernadores, más de 335 alcaldes en todo el país y cientos de concejales, habían alrededor de unos 11.000 candidatos y que todavía falta por ver el escrutinio de todas las alcaldías. Pero según se ve en lo inmediato, el partido, digamos el chavismo, con sus diferentes manifestaciones y tendencias, acaba de dar una demostración más que convincente de su poderío y de su arraigo en ese país. Quisiéramos ver, entonces, en lo adelante, qué va a pasar con Venezuela si mediante un proceso electoral, digamos, legítimo, supervisado y visto por la comunidad internacional, se ha impuesto de nuevo el sector que gobierna en Venezuela, llámese el chavismo, y que encabeza Nicolás Maduro. Yo pienso que la República Dominicana, que es muy diligente al momento de tomar partida en un hecho de un país vecino, sobre todo en los últimos tiempos, tendría que ver, había una delegación dominicana también evaluando el proceso, qué posición toma, porque de inmediato estoy convencido que los Estados Unidos va a declarar la invalidez de ese proceso, que es un proceso legítimo y llevado a cabo por el pueblo de Venezuela, en que una parte de la oposición, sobre todo de Juan Guaidó, no participó, pero que todos los demás en Venezuela, toda la oposición, los últimos 2 o 3 candidatos presidenciales que han tenido, participó. Incluso Manuel Rosales, quien fuera el alcalde de la ciudad de Caracas, salió como gobernador en el estado de Zulia. Zulia, que era un estado donde, en la que tenía gran incidencia el ex presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, que nunca perdió. Si la derecha venezolana nunca ha perdido ese estado, ni tampoco el estado de Nueva Esparta, que es la isla de Margarita en Venezuela. Bueno, desde aquí entonces felicitamos a la República Bolivariana de Venezuela y sobre todo al chavismo, que ha vuelto a ratificar su condición de el principal partido y principal movimiento y principal fuerza política de la República de Venezuela, y que una vez más se puso de manifiesto en este proceso electoral que recién termina en la madrugada de ayer en Venezuela, y que aún falta por ver los resultados municipales y cómo quedará la conformación, la correlación de fuerzas ahora a partir de este proceso electoral en el día de ayer, que rompe una parte importante del estado de inoperancia y de oposición ciega y irracional que se da aquí, porque el único soberano que puede legitimar el poder en cualquier país del mundo, en un estado democrático, son los procesos electorales. Nadie puede abrogarse del poder sin pasar por el tamiz, por el sedazo de los procesos electorales. Y yo pienso que lo que ha pasado en Venezuela es una ratificación del poder que todo el mundo sabe que existe y
que ahora fue puesto de manifiesto en un proceso electoral como en el día que ayer sucedió en la República Bolivariana de Venezuela. Así que reitero mis felicitaciones y mi respaldo a ese proceso. Yo pienso que la democracia debe seguir avanzando y debemos propiciar siempre un clima de paz y tranquilidad en todos los países de América. Y como sucedió ayer en Venezuela, hubo algunos incidentes menores. Creo que fue en el propio estado de Zulia donde hubo un muerto, una patrulla motorizada, pero en sentido general fue un proceso bastante claro que se llevó en todo el país. No sé si me sigue, Alan. Estamos aquí de nuevo, Leandro. Ajá. Nos falló la energía eléctrica, pero ya regresamos. Pero fue a ti, ¿verdad? No fue en el canal. No fue en el canal, ni fue en la compañía. Oye, yo estoy hablando porquería aquí. No, se me terminó la energía eléctrica. Ya nosotros estamos modernos con esos aparaticos que usaban mucho en Francia que son prepagos, como el teléfono. Ya. Tiene una cantidad. Y bueno, cuando se les termina, te va al aparatito y pide y solicita un préstamo. Y le ponen ahí no sé cuántos kilos de préstamo, pero son unos Ya. 50. Me quiere decir que no fue en el canal, fue a ti. Fue a mí. Ah, ok. Sí. Bueno, te decía, yo estaba comentando lo que pasó ayer en Venezuela. Hice todo un recorrido por ese proceso electoral importante que pudiera ser un punto de quiebre para ver una nueva situación en ese país que ha estado confrontado por un gobierno y una oposición que le deja poca salida a ese país. Y que ayer fue legitimado, digamos, un proceso vigilado y visto por organismos internacionales y por sectores importantes del mundo, en la que el chavismo ratificó su poderío en ese país y de 24 gobernadores ganó 21 y solamente la oposición alcanzó tres gobernadores en todo el territorio de Venezuela, que es un vasto territorio grandísimo. Bueno, tú sabes que la oposición estaba en tiempos anteriores no participando en las elecciones venezolanas y ahora decidieron participar y bueno, el resultado ha sido infructuoso para la oposición. Todo el mundo sabe que el chavismo se ha arraigado en Venezuela y tiene una gran popularidad y han participado en esta ocasión más del 49% de los sufragantes. Sí. Y es importante que le demuestre al mundo Venezuela y sobre todo Chávez, que fue un líder político que se empeñó en hacer una especie de política bastante, vamos a decir, que, ¿cómo te digo? Popular, una especie de política eh, Tenía su base en el pueblo, ¿eh? en su base en el pueblo. Fue un líder, a pesar de la historia, porque ustedes recuerdan que Chávez viene incluso de un intento de golpe de Estado, Claro. pues fue un militar rebelde prácticamente, que estuvo en la cárcel y bueno, dejó allí a Maduro prácticamente, y Maduro ha querido hacer lo que Chávez ha hecho, quizás no con la misma fuerza y el mismo ímpetu. Que eso es diferente. Eso es diferente. Chávez es insustituible. Insustituible, y es lo que decimos, porque las elecciones ahora estuvieron matizadas precisamente hacia el chavismo. Claro, y Chávez fue el emblema, el símbolo más importante de este proceso. Si Chávez fue que estaba en los carteles con los candidatos, en cada ciudad, en cada patio, en cada rincón de Venezuela. Un candidato iba, Chávez está muerto hace mucho, pero el chavismo ya es una realidad incuestionable en Venezuela. Y yo pienso que la comunidad internacional ya está en la obligación de legitimar, o no de legitimar, de respaldar un proceso electoral que fue abierto, donde participaron oponentes, solo una parte
pírrica mínima de la oposición decidió no participar. Pero si la población lo hubiese querido a ellos, lo vota, porque hubo un candidato en todas las partes del país. Y no puede argumentar que se violentaron sus derechos, porque fueron elecciones libres y abiertas. ¿No? Y fueron unas elecciones claras, con más de 130 observadores internacionales, europeos sobre todo. Claro. Y lo que hay en Venezuela hoy es que es una demostración no para el pueblo venezolano, sino para el mundo. Que Venezuela quiere su gobierno y quiere su régimen. Tiene derecho a elegir su propio destino y quiénes lo van a dirigir. Que no debe estar mediatizado por lo que piensa otro país, o por lo que le interesa, o por lo que quiere otro país. Hay que respetar, eso hay que respetar. Bueno. Yo creo que sí. Comentaste lo del grupo G y los 25 candados del blindaje, reseña la prensa en el día de hoy, porque hay un documento de solicitud de medida de coerción contra los 13 imputados en el caso 5G y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa sostiene que estos crearon empresas, oiga bien, evitaban auditorías con cuadros ficticios, utilizaban bienes incautados como propios y destruyeron y fabricaron evidencias para mantener oculta la red, entre otras actividades delictivas. Tenían cómplices en las instituciones, en ciertas instituciones donde hacían una especie, por ejemplo, cuando se iba a comprar o se iba a utilizar, eran una especie ficticia de acciones comerciales que no se llevaban a cabo en términos reales, sino que se desviaba el dinero a otra parte y ese dinero resultaba ser fruto entonces de la corrupción de este entramado un entramado mafioso, ¿verdad? Según el Ministerio Público. Mire, de verdad que de verdad que uno a cada día se está sorprendiendo. Mira, al leer ese expediente, cada día nos estamos sorprendiendo. Uno ve cosas espeluznantes del modo operandi de esa banda. Es una cosa increíble. Y de verdad que uno como comunicador, que uno se entera de muchas cosas, a uno le llegan muchas informaciones, sobre todo fidedignas, fuentes muy reservadas. Uno nunca se dio cuenta de estas cosas hasta ahora. Sí, no hemos tenido en detalles nunca, ni nunca hemos tenido 4 generales presos activos, nunca tampoco. Es decir, estamos viendo cosas sin precedentes porque de verdad, en este país hay una verdadera intención de hacer justicia y sobre todo hay una independencia real de la justicia, porque el poder político siempre ha tenido narigoneada, es decir, el accionar del Ministerio Público. Es una muestra. Y ahí hay recientes, ejemplos muy recientes, como el caso de Yandaray Rodríguez, que se dedicó a torpedear el ejercicio de la justicia y a proteger el crimen organizado desde la Procuraduría General de la República. Sí, pero yo creo que el gobierno dominicano, el presidente de la República, está dando una muestra de lo que puede ser la independencia. Así es. Dominicana. Eso es una pequeña muestra. Imagínese usted que todavía nosotros podamos fortalecer con una nueva reforma que le dé independencia absoluta institucional a la justicia. Entonces, aquí podríamos salir hacia adelante, porque es que el caso es que lo que se puede invertir en el pueblo, con lo que se pueden resolver los problemas, con lo que se puede hacer nuevas construcciones y hacer nuevas, se lo llevaban los políticos en las manos, en las uñas, sí. Y no solamente políticos. Fíjate que ahora sobresale ver que la gente que también tiene que velar por evitar y controlar la misma delincuencia por acciones y mandatos serán los cuerpos castrenses.
y que vigilaban nuestra institucionalidad. Entonces, ya tenemos 3 generales y otros altos oficiales de distintas ramas militares encarcelados por este caso del 5G. Cuando debieron trabajar en favor, estaban en contra de la patria. Así es. Contra de la patria. No era que eran traidores a la patria porque nos estaban entregando a otra. Por cierto, Alan, varios de los generales que hicieron práctica parecida a esa, instalaron mafias en la policía y en las Fuerzas Armadas y en otros órganos castrenses. En el pasado reciente. Yo quisiera que eso se investigara en la policía, porque en la policía hay muchas mafias. Ahora dice que también que son patriotas, cuando también delinquieron de manera perversa en los propios órganos. La policía es uno de los órganos más podridos que puede haber, por eso hay que seguir pujando la reforma policial. Porque las Fuerzas Armadas tienen menos niveles de corrupción que la Policía Nacional. Por supuesto que sí. Yo creo Imagínate tú, si en las Fuerzas Armadas se dan estos hechos, ¿qué será en la Policía Nacional? Además, yo te voy a decir algo, porque en la policía existen redes de delincuencia combinado con la delincuencia común que hay en la... Que además se convierten en peligro, porque también hay bandas de muerte en la policía. Sí, porque... Y agentes de sicariato siendo policía. ¿Por qué te imaginas? Entonces, yo creo que estamos, si nos revisamos hacia adentro, estamos viendo no solamente manzanas podridas, estamos viendo la canasta podrida. Y habríamos que ver si esta canasta está a punto de desfondarse, que es lo que yo creo que no quiere el presidente de la República. Por cierto, ¿habrá canasta este año? No todo. Hasta las buenas manzanas que podrían estar en la canasta se podrían dañar, porque al caer van a caer mucha gente. Entonces, yo creo que la independencia de la justicia debe continuar. Ya esto no se puede detener ni se puede parar ahí, ni porque cambie de gobierno el pueblo, porque el pueblo puede cambiar de gobierno en el 2024, pero eso tiene que seguir. Eso tiene que seguir. Así es. Y esa es una ganancia de esta sociedad. El hombre que le está dando la garantía de que eso continúe a este país se llama Luis Abinader. Hay que estar claro. Así es. No hagas ese paralelismo porque tú estás diciendo entonces que continúe el que ha dado la garantía. Pero vamos a una pausa, regresamos de inmediato porque Geopolítica tiene que ir a los comerciales para regresar de inmediato. Algo mío propio de mis entrañas. Así que regresamos. Adelante, Néstor. De toda la región y las demás universidades, el BESID y otras tantas para ver el desarrollo regional en sus distintos ámbitos. Estuvo el Ministerio de Turismo y otros tantos ministerios. Ahí el presidente de la República, en una visita que hizo el domingo, anunció la construcción de la carretera Barahona-Enriquillo. Todo el mundo sabe que esa costa es preciosa, bellísima, pero tiene un callejón de carretera que no impide realmente que haya un tránsito seguro, fluido y con... Ampliación, ¿verdad? La ampliación, porque esa carretera había sido ya, qué sé yo, no si era reparada o reconstruida en el gobierno, me parece que fue en el gobierno de Hipólito Mejía. No recuerdo exactamente. Pero ya se hicieron un par de puentes, un par de baches, pero sin embargo, en la gestión de Gonzalo Castillo sí se hicieron algunos tramos importantes, por lo menos la primera parte, la salida de Barahona. Exacto, pero de la salida de Barahona a Enriquillo es mucho. Pero además se va a remodelar todo lo que tiene que ver con la playa de Los Patos y el Quemadito. Sí.
Bueno, esa ampliación yo no sé por qué realmente el sur siempre ha sido olvidado por la mayoría de los gobiernos. Si el presidente Luis Abinader entiende que esa costa del sur de la República Dominicana es una mina de oro en el aspecto turístico, debería ponerle mucho más atención que la que le está poniendo. Y yo creo que está interesado en que el desarrollo del turismo en la República Dominicana, porque el presidente ha ido no solamente a Punta Cana, a Puerto Plata, a Samaná, ha estado en los diversos puntos, los polos turísticos más importantes de la República Dominicana y ha estado ya anteriormente desde Pedernales Tres a veces, Barahona el presidente ha ido 3 veces a Barahona. y 3 veces. Entonces el presidente yo creo que está interesado precisamente en el desarrollo turístico porque desde hace mucho se ha estado promocionando que es la industria sin chimenea. Y de verdad que es así, porque cada vez que vienen 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 100.000 turistas a un país donde hay playas y hay alojamiento hotelero, hay hay un gran movimiento económico. No solamente se benefician los del sector turístico, se beneficia toda la población porque el turista que llega compra, o sea, gasta, compra, adquiere servicios y productos. Entonces eso va a dinamizar la economía en todos los sentidos, en el agrícola, en el, precisamente en el textil, En incluso todo. en todo, porque el turista compra incluso asuntos que son de bisuterías. Claro. Eso, Y la producción de bienes y servicios propios de la región pudieran eh, convertirse en instrumentos importantes del comercio energía. para el turismo. Pero si no hay turistas, eso debe ser complementado con un sistema de crucero en Barahona, que lleguen cruceros turistas que vayan a pasear por Barahona. Hay que crear la infraestructura suficiente y adecuadas para que esos tengan acogidas Barahona, además la seguridad, pero además de una vez y por todas, yo pienso que el aeropuerto internacional de Barahona, el aeropuerto de Barahona debe convertirse, sacarle, usufructuarlo, sí, sacarle provecho y que de Barahona una tiene, vez y por todas hayan vuelos que vengan de los Estados Unidos y de Europa a esa región. Barahona tiene un aeropuerto de calidad internacional. Así es. Se llama el Aeropuerto Internacional de Barahona. Y tiene un puerto que adecuándolo, aunque sabemos que el puerto de Barahona es dedicado para la producción de azúcar y del yeso, el sal y yeso. Yo creo que todavía, yo creo que eso ha bajado un poco por eh, la producción azucarera en todo el país. La producción azucarera no es la misma que antes. No sé cuántas toneladas métricas se producían o se producen. Tendríamos que buscar esa información, pero era nuestra base de la economía hace un tiempo. De ahí se sostenían principalmente los gobiernos para mantener al país. Pero la industria sin chimenea, que es el turismo, y que va en crecimiento, y es como tú dices, hay que crear las infraestructuras. Barahona necesita también un puerto turístico para cruceros. Sí, claro, claro que sí. Yo pienso que el puerto para cargas y comercio debe ser movido a otra zona de Barahona, ahí por lo menos de Eh, tal el ingenio de Barahona, en el Batey, que hay un puerto ahí. Ese es y el que debe ponerse en condiciones para el transporte de carga y de otro tipo de mercancía. Y ese que está ahí en Barahona debe ser puesto para que esté habilitado para cruceros. para eso. Así es. Porque es un puerto precioso, además, tiene una vista desde la ciudad extraordinario. Y cuando ahí se porta un barco, bueno, hay imágenes que se han hecho bastante eh, internacionales, eh, imágenes que se han publicado en las redes, se han hecho internacionales y gente, turistas de otros países, han venido a Barahona precisamente por la vista de esa imagen, desde la ciudad hacia arriba, ver el puerto abajo
en esa posición turística hermosísima que tiene el paisaje de la ciudad de Barahona. Así es. Pero hoy llegamos al final, ya, lamentablemente. Con Lamentablemente. todo y Barahona, Alan. Mira, yo tengo que dar un viaje a Barahona pronto y cuando lo haga voy a tratar de traer un reportaje eh, precisamente del puerto y la zona del malecón de Barahona, que eso es hermosísimo. Bueno, Leandro, ya usted sabe, mañana será otro día. Nos vemos. Adelante, Néstor Duval. Feliz día para todos. Gracias.